Queridos hermanos, buenos días, que la paz y el amor divino de nuestro Señor reine en cada hogar y en cada hermano que cree en sus palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, tú, yo y ese sagrado y divino Espíritu Santo. La gloria sea para el Salvador. Damos comienzo de esta hermosa Biblia. Renovaré con el video número 71. Que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes. 1. Samuel 2:23. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues una grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el hombre Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en la casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté en mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos oídos. Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de mis misterios para que pueda comer un bocado de pan. Jehová llama a Samuel. 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemiado a Dios, y él los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras, así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Los filisteos capturan el arca. 4. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Abel-Ezer.
y los filisteos acamparon en Efet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Estaban allí en el arca el pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de que ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo en la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor en del arca de Dios había sido tomada, que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella: no tengan temor, porque has dado a luz un hijo. Más allá no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca en tierra de los filisteos. 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-efer a Asdón. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los Asdón
Se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdón hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdón, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdón y en todo su territorio. Y viendo esto los 2 Asdón dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviadle el arca de Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestros pueblos, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Los filisteos devuelven el arca. 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacemos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrirá por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las unieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino secreto, andando
y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron al arca de Jehová y la caja que estaban junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oros que pegaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdón 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Escrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,060 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadlo a vosotros. 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinasabat, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Perfil de Samuel, el guerrero de oración. Pasajes bíblicos: 1 Samuel 1, 3, 7, 12, 15, 16, 25, 1, 28. La oración era el centro de la vida de Samuel. Aún antes de ser concebido, su madre Ana lo dedicó a Dios, Jehová de los ejércitos. Sí, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Hacía mucho tiempo que Ana era estéril y debía soportar las provocaciones de la otra persona de su marido, de la otra esposa de su marido, que era una mujer fértil. El Señor le concedió a Ana un hijo y ella cumplió su promesa desde que fue detectado. Samuel sirvió con Elí en el templo, y allí, siendo niño, respondió al llamado de Dios: habla, porque tu siervo oye. 3:10. Él iba a convertirse en una importante voz profética del Señor para la vida de Israel. Al iniciarse la vida adulta de Samuel, los filisteos dominaron a Israel y durante más de 20 años constituyeron una amenaza constante. Finalmente, el que se había convertido en juez de ese pueblo condujo a los israelitas a servir a Dios de todo corazón y deshacerse de todos los dioses extranjeros. Y de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os liberará de la mano de los filisteos. 7:3. Cuando Samuel clamó al Señor por su pueblo, Jehová le oyó, y durante el resto de la vida de Samuel, Dios contuvo a los filisteos, y los israelitas vivieron en paz con ellos. 7:12-14. Cuando Samuel fue anciano, hizo a sus hijos jueces sobre Israel, pero ellos no siguieron los caminos de su padre para honrar a Dios. El pueblo
El pueblo reconoció su infidelidad y exigió, en cambio, que nombraran a un rey sobre ellos. Aunque el pedido no le agradó, Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque lo han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 8, 6, 7. Después de advertir al pueblo sobre las consecuencias que vendrían, él obedeció a Dios y ungió a Saúl como primer rey de Israel. 11, 15. En su discurso de despedida, antes de que comenzara el reino de Saúl, Samuel habló con el pueblo sobre el pasado de infidelidad de Israel y su necesidad de temer a Dios y servirlo, para enfatizar la ira del Señor causada por su infidelidad. Samuel clamó a Dios para que lanzara rayos y lluvias en un día de comienzos del verano, en que era muy inusual que lloviera, y cayó la lluvia. Mientras los israelitas suplicaban misericordia, el profeta dijo: lejos sea de mí que pegue yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. 12, 23. Aún después de que Saúl se convirtió en rey, Samuel tuvo un papel muy importante en la vida de los israelitas. Cuando el rey derrotó a los amalecitas, pero desobedeció a Dios y se hizo un monumento a sí mismo, se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 15, 11. Dolido en su corazón por la distancia de Saúl y su ofensa a la bondad del Señor, el profeta se lamentó hasta que Dios le dijo que terminara. Iba a ungir a un nuevo rey, un hijo de Isaí, el rey David. Sería precursor Cristo, el rey resucitado y eterno. Al ungir a David, 16:13, Samuel cumplió con un deber adecuado para terminar su servicio a Israel. David iba a seguir los pasos de Samuel al vivir una vida de oración e intimidad con Dios. En celebración de la disciplina, Richard Foster explica: de todas las disciplinas espirituales, la oración es la central, porque nos lleva a una perpetua comunión con el Padre. Para Samuel, la oración alimentaba una relación en Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba sin Samuel y este comenzó bien y terminó bien en gran medida, porque consideraba a esta relación Emmanuel, que mantuvo viva por medio de la oración, como la principal ocupación de su vida. Reflexión personal: ¿a quién ha orado por usted desde su niñez o aún antes de su nacimiento? ¿En qué consistían sus oraciones? Cuando Dios llamó por primera vez a Samuel aquella noche, Samuel prestó atención y le sirvió fielmente, haciendo lo que el Señor deseaba. ¿Cuánta atención presta usted a la voz de Dios en su vida? ¿Qué le ha pedido Él últimamente que usted haga? ¿Por qué frecuencia utiliza usted la oración como una forma de quedarse con Dios durante el día? Momentos de análisis y reflexión de la palabra leída. Dos 11. Los hijos de Elí eran hombres impios. La piadosa maternidad de la mujer que envía a su hijo a ministrar delante del Señor en el santuario marca una fuerte contraste con los resultados de la paternidad del hombre que vive en el santuario y cuyos hijos deberían haberse criado mucho mejor. Ana ya ha desaparecido de la narración, pero su valor crece en la estimación de los lectores cuando se la compara con la terrible fracaso que representan los hijos de Elí, en cuyas manos ha caído el liderazgo espiritual de Israel. El hombre de Dios, Elí, ha atendido a las cosas del Señor, pero ha desatendido las prácticas espirituales de su vida, de su propia casa. Como en el conocido refrán que afirma: en casa de herrero
cuchillo de palo. 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo, y Samuel tenía solo 3 años cuando lo dejaron con el anciano sacerdote, pero ya había absorbido suficientemente de las cosas de Dios de su pia madre como para permanecer espiritualmente indemne a pesar del estrecho contacto con sus compañeros de casa. El relato sugiere claramente que una crianza recta brindada por padres temerosos del Señor provee cierta inmunidad contra el contacto con aquellos cuyos valores están en conflicto con la fe. Nuestra respuesta, 3:9, servicio. Manuel obedeció a Elí, regresó a su cama, se acostó y esperó que el Señor hablara, porque Dios eligió a Samuel, un niño, para hacer su obra en lugar de alguien más experimentado y culto. Lea Mateo 19, 13, 15 para mayor información. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:10. Habla porque tu siervo oye. Aunque solo es un niño, Samuel es llamado por Dios. El hecho de que el Señor no haya llamado a candidatos obviamente más calificados y adultos como Elías a sus hijos, sino a un niño, es tan irónico como sorprendente, ya que cuestiona la profundamente arraigada suposición de que los experimentados, los educados, los privilegiados son los canales por medio de los cuales Él obra. En el caso de Israel, todos se apartaron de los caminos de Jehová, y por ello Dios elige un canal casi irresistible, un niño por medio del cual será dada la palabra del Señor. Capítulo 4:1. Es una característica de que Dios que elige a Jacob, nacido segundo, en lugar del primogénito, Esaú, y a Israel, política y económicamente débil, en lugar del rico y poderoso Egipto, para relacionarse con ellos, un hecho que debería impulsarnos a atender a los marginados. 3:18. Jehová es un sorprendente ramalazo de discernimiento. La ceguera de Elí desaparece por un instante y le permite ver que el juicio de Jehová es contra él. Una afirmación similar hará David, que se da cuenta de lo mismo en 2 Samuel 16:11. Tanto Elí como David dan testimonio de que no importa cuán lejos se haya extraviado uno del camino, nunca es demasiado tarde para regresar. Situada en la historia deuteronomística, Josué 2 Reyes, vea la introducción, que es el relato mayor de los vagabundeos de Israel. Elí representa que se produjo un camino teológico y un modelo del posible despertar de la visión que podría traer a la comunidad de regreso al camino correcto. 4:11. Y el arca de Dios fue tomada. Superados literalmente por los filisteos, los israelitas imaginan que pueden imprimir el arca del pacto, símbolo de la morada de Jehová con Israel, y así solucionar el problema de sus fronteras. Versículo 4. Pero este Dios soberano y sin límites no será controlado. El necio intento de Israel por manejar al Señor termina en el triple desastre de la derrota de la batalla, el derrumbe de la dinastía del sumo sacerdote y la pérdida del arca en manos de los filisteos. 5:4. Sus manos estaban cortas. A pesar de su proeza frente a los israelitas, los filisteos no tienen más éxito que ellos en tratar de controlar el poder de Jehová. La mano es el símbolo de poder en la literatura de la antigüedad, y la derrota de Dagón no podía manifestarse de manera más directa que con esta noble amputación. (6:19) Hizo morir el pueblo a 50,070 hombres. El arca ha vuelto a casa. Pero aunque Israel no pudo manejarla, la comunidad, cuyo entendimiento espiritual parece estar solo debilitado, debe aún lidiar con un Dios inescrutable.
cuya santidad tiene fuerza letal, aún contra su pueblo. Pasarán muchos años antes que la comunidad pueda desarrollar la clase de vida interior que produzca líderes capaces, una vez más, de acercarse adecuadamente al arca. 7:3. Quitad los dioses ajenos. Samuel, naturalmente, nunca había oído hablar de la separación entre iglesia y Estado, y por tanto, no temía relacionar la espiritualidad de la comunidad con la política exterior. El caos que ocasionaban las incursiones filisteas en el territorio israelita era solo un síntoma del desorden espiritual fundamental que solo podía ser remediado al apartarse de la lealtad a quien no fuera Jehová y retornar a la vida de pacto. Aparentemente no tuvo ningún apoyo para tal afirmación, pero no obstante la hizo totalmente solo. 7:6. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. La disciplina espiritual del ayuno como preparación para un encuentro con lo que es santo es muy antigua, como este texto lo demuestra. Al apartarse de las necesidades del cuerpo para atender a las del alma, la comunidad puede ver con mucha mayor nitidez su necesidad de arrepentimiento y restauración. En una sociedad sobrealimentada, pero espiritualmente malnutrida, como se encuentra en la actividad, la superación de tal práctica puede ser necesaria para que la comunidad vuelva a llegar al arrepentimiento y la restauración. Nuestra respuesta: 7:6. Ayuno. ¿Está de acuerdo usted con que negarle comida a nuestro cuerpo y concentrarnos en las necesidades de nuestra alma nos ayuda a ver con mucho mayor nitidez nuestra necesidad de arrepentimiento y restauración? ¿Qué otras cosas se hacen visibles cuando ayunamos de comida? Si no lo ha probado aún, absténgase de comida sólida durante 24 horas, comenzando y terminando por el desayuno, y controle continuamente la reacción de su alma ante el hambre física que aprendió. Vea también el índice de disciplina espiritual. Señores, hermanos míos, que la paz de Dios quede con vosotros y con su espíritu. Amén.